Uno de mis pasajes favoritos cuando yo estaba en la misión, o bueno, no sé si mis favoritos, pero uno de los que yo usaba o me gustaba usar bastante, era justamente 2 de Reyes 17, versículo 13. En este versículo se describe la interacción del pueblo, los profetas y el Señor. En el versículo 11 empieza diciendo: e hicieron cosas muy malas para provocar a la ira a Jehová, hablando del reino de Israel, pues sirvieron a sus ídolos, acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habréis de hacer esto. Y Jehová entonces testificó contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a todas las leyes que yo ordené a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué es lo que enseña esta escritura? Enseña el papel de un profeta. Entonces testificó contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. ¿Cuál es el papel de un profeta? Ser enviado para decirnos: vuélvete de ese mal camino, alíñate con el camino del Señor. Guardad mis mandamientos y mis estatutos, dice Jehová, conforme a todas las leyes que ordené a vuestros padres. Y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahí hay una segunda cosa. 1. El profeta nos dice: volveos de vuestros caminos, pero al final de la escritura dice que Él os ha dado ordenanzas y leyes y nos ha enviado esas leyes por medio de mis siervos los profetas. Aprendemos 2 papeles importantes de los profetas en esta escritura. 1. Llamarnos al arrepentimiento y decirnos: hey, enderecemos la vía. Volvamos, quítate, vente, aléjate de esos caminos malos y vamos al camino de Dios. Y el otro papel de un profeta es justamente ser mensajero de Dios y traer las leyes, los estatutos y los mandamientos que Dios desea que nosotros recibamos. Ahora, esto me gustaba mucho a mí ocuparlo en la misión porque justamente venía esta parte de explicar la necesidad de un profeta moderno. Y viene mucho esta parte de decir: bueno, los profetas tienen esta función de llevarnos al camino otra vez. ¿Por qué dejaría de haber profetas si los hombres siempre nos desviamos? Si justamente los profetas sirven para alinearnos, ¿cómo dejaría de haber profetas, no? Y aquí viene esta parte de entender la importancia de los profetas modernos. Lucas 16:16, por ejemplo, habla de que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y eso a veces llega a complicar las cosas a la hora de hablar de profetas modernos, porque hay muchas partes o muchas personas que consideran que los profetas se acabaron con Juan. Sin embargo, eso depende mucho de qué consideras que es un profeta, porque los profetas hasta Juan, si los profetas son personas llamadas por Dios, bueno, entonces ¿quién fue Jesús? ¿Y quién fue Pedro? ¿Y quién fue Pablo? ¿Y quién fueron todos los demás apóstoles? ¿No fueron llamados por Dios? Si un profeta es alguien llamado por Dios, entonces los apóstoles no fueron llamados por Dios, porque entonces los profetas se acabaron con Juan el Bautista, ¿no? Y no está refiriéndose a Juan el amado, el que escribe Apocalipsis, está refiriéndose a Juan el Bautista porque Cristo habla en pasado. Fueron hasta Juan. Y entonces también tenemos que darnos cuenta que pues ahí puede haber un conflicto con ese pasaje. Porque si un profeta significa alguien que habla en el nombre de Dios, pues entonces ¿qué hicieron los apóstoles? Entonces todo el Nuevo Testamento, pues entonces deberíamos desecharlo porque no son personas que hablan en el nombre de Dios, porque los profetas fueron hasta Juan el Bautista. No tiene mucho sentido. Entonces tiene sentido que cuestionemos qué significa profeta para ese pasaje y si el pasaje es adecuado o no. Ahora, no se está cuestionando necesariamente la palabra de Dios, sino se cuestiona la traducción y la transcripción que tuvo esa palabra de Dios. Ahora, una vez que podemos ver que no tiene mucho sentido pensar que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, entendiendo profeta como un hombre inspirado por Dios que es llamado por él y que tiene su autoridad, entonces decimos, bueno, entonces esa escritura no puede eliminar a los profetas, no puede eliminar a la gente ordenada o con la autoridad de Dios, ni inspirada de Dios, ni la gente que es enviada como apóstol a predicar, etcétera. Porque siguieron habiendo apóstoles después de Juan, ¿no? Gente que consideramos profetas. Y entonces viene esta parte de entender por qué necesitaríamos profetas modernos ahora. Si es que hay la posibilidad, ¿no? Ya dejando de lado esa escritura, si hay la posibilidad de que haya profetas modernos, ¿por qué los habría? ¿Cómo sabremos que los necesitamos? Y en este aspecto me gusta muchísimo una conversación que Hugh B. Brown, que fue un apóstol, compartió y que ustedes pueden encontrar en la Liaona de junio del 2006. El discurso o el fragmento del discurso se llama El perfil de un profeta. Y en este mensaje, el elder Hugh B. Brown cuenta
que tiene una entrevista con una persona de Inglaterra por ahí de los 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, justito antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esta persona le dice que está intrigado. Le dice, estoy intrigado por algunas cosas que me han dicho. Me pidió que preparara realmente un informe acerca del mormonismo y que se lo presentara como si fuera un problema legal. Esta persona no creía, dijo, me han dicho que usted cree que José Smith fue un profeta. Me han dicho que cree que Dios el Padre y Jesucristo de Nazaret se le aparecieron a José Smith. No concibo cómo un abogado y jurista de Canadá, un hombre diestro en la lógica, basado en las pruebas tangibles, puede aceptar unas declaraciones tan absurdas. Lo que me dice de José Smith me parece absurdo, pero creo que debería tomarse al menos 3 días y prepararme un informe y permitirme examinarlo y cuestionarlo al respecto. Entonces Hugh B. Brown, antes de regresarse a Estados Unidos, porque iba a empezar la guerra, él estaba en Inglaterra, dice, ok, pues vamos a platicar. Entonces dice que, bueno, aquí Hugh B. Brown explica que va a resumirlo porque no puede explicarlo todo, así que lo va a hacer en un diálogo muy, muy compactado. Comencé preguntándole, ¿puedo proceder, señor, basándome en la suposición de que usted es cristiano? Sí, claro, lo soy, respondió. Doy por sentado que usted cree en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí, yo creo. ¿Usted cree en la oración? Sí, yo creo en la oración. Dice que mi creencia de que Dios habló a un hombre en nuestros días es increíble y absurda, ¿cierto? Para mí lo es, le respondió la persona. ¿Cree que Dios ha hablado con alguna persona en algún momento? La persona dijo, sí, claro, a lo largo de toda la Biblia hay numerosas pruebas de ello. ¿Usted cree que habló con Adán? Sí. ¿Y usted cree que habló con Enoc, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Jacob, José y todos los profetas sucesivos? Creo que habló con cada uno de ellos. ¿Cree que el contacto entre Dios y el hombre cesó durante el tiempo de Jesús en la tierra? No. Dicha comunicación alcanzó su nivel más alto, el punto culminante en aquel momento, respondió. ¿Cree usted que Jesús era el Hijo de Dios? Sí, claro, lo era. ¿Cree, Señor, que después que Jesús resucitara, cierto hombre de ley y fabricante de tiendas llamado Saulo de Tarso, en su camino hacia Damasco, habló con Jesús de Nazaret, que había sido crucificado y había resucitado y ascendido al cielo? Claro que sí, lo creo. ¿De quién era la voz que oyó Saulo? Fue la voz de Jesucristo, porque así se presentó él mismo, dijo la persona. El elder Hugh B. Brown continuó. En ese caso, le afirmo de la manera más solemne que en los tiempos de la Biblia era costumbre que Dios hablara a los hombres. Creo que lo admitiré, dijo la persona, pero eso llegó a su fin poco después del primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué piensa que llegó a su fin?, preguntó el elder Brown. No lo sé, dijo la persona. ¿Piensa que Dios no ha vuelto a hablar desde entonces? Estoy seguro que no lo ha hecho. El elder Brown dice, bueno, debe haber algún motivo. ¿Qué puede ser ese motivo? La persona dice, ignoro el motivo. Si me permite, dijo el elder Brown, voy a sugerir algunas posibles razones. Quizás Dios ya no hable a los hombres porque ya no puede hacerlo. Tal vez Dios perdió su poder para hablar con los hombres. Desde luego, suponer eso equivaldría a decir una blasfemia. Por supuesto que no, le respondió la persona. Bueno, dijo Hugh B. Brown, en ese caso, si no acepta esa razón, tal vez quizás ya no hable con los hombres porque ya no los ama. Quizás ya no se interesa en absoluto por los asuntos de los hombres. No, dijo esa persona, Dios ama a los hombres y no hace acepción de personas. Bueno, dijo el elder Brown, en ese caso, si Dios puede hablarnos y nos ama, entonces la única respuesta posible, según lo veo yo, es que ya no lo necesitamos. Hemos avanzado tanto en la ciencia, somos tan cultos, tan educados, que ya no necesitamos a Dios. Entonces él respondió con una voz temblorosa,
mientras pensaba en la inminente guerra. Señor Brown, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, nunca ha habido un momento en la historia del mundo en que se haya necesitado más la voz de Dios de manera tan crítica como ahora. Quizás mejor usted pueda decirme por qué Dios no habla con las personas. Mi respuesta, dice el Elder Brown, fue la siguiente. Sí habla, Él ha hablado, pero los hombres necesitan tener fe para oírlo. Me encanta el diálogo que tiene el Elder Brown con esta persona. ¿Por qué Dios ya no habla? ¿Ya no tiene el poder para hacerlo? No, eso sería blasfemia. Bueno, tal vez ya no le interesamos, ya no nos ama. Claro que no, el amor de Dios es perfecto. Bueno, tal vez entonces avanzamos tanto y ya no lo necesitamos, por eso ya no nos habla, ya no lo necesitamos. No, lo seguimos necesitando. Bueno, entonces si puede hablarnos y nos ama para hablarnos, y si nosotros necesitamos que nos hable, ¿por qué no hablaría? La respuesta es sí habla. Y nosotros podemos ver ese papel de los profetas en ese tiempo en Israel. Los profetas eran el vínculo entre Jehová y el pueblo. El pueblo necesitaba a Jehová. Jehová amaba al pueblo y Jehová tenía el poder para manifestarse al pueblo. Hoy en día sigue teniendo ese poder. Hoy en día sigue amándonos y hoy en día seguimos necesitándole. Él envía profetas. Y cumplen esa misma función de invitarnos al arrepentimiento, de alinearnos al camino, pero también de mostrarnos cuál es ese camino y revelarnos cuál es ese camino. Que Dios, por medio de ellos, nos muestra sus leyes, sus mandamientos y lo que Él desea. Con esta historia yo aprendo, el pueblo de Israel muchas veces cayó en iniquidad. En la actualidad también. Y si el pueblo de Israel necesitaba profetas, sin duda que nosotros hoy en día también los necesitamos.